¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Es un gusto tenerles de nuevo y poder iniciar una serie de repasos que por lo general, hasta donde tengo entendido, pues los maestros ya terminaron su programa y se acabó. En realidad ahorita nada más espera el examen que ustedes van a presentar y nosotros, pues la meta que siempre ha sido con los grupos anteriores es que hacemos un repaso de todo el libro en un orden, siguiendo al néter desde arriba hasta abajo hasta terminar todo el néter. Entonces, si tienen ustedes alguna observación o alguna sugerencia, también es válida y la tomamos en consideración. ¿Alguien quiere comentar algo o decir algo? Sí, doctor, de hecho. Sí. Dime, Jenny. Son varias cosas, pero primordialmente, y algo que igual creo que ya Darina ya le comentó, es de unas preguntas que vinieron en el examen. Hubo una específica que decía que cómo se formaba el conducto eyaculador. Y yo tenía apuntado en mis apuntes de las clases que se formaba. Pasé un mensaje a Darina en donde ya el doctor había accedido a que se tomara en cuenta dos respuestas. Una, que es la que trae textualmente el libro, que está mal. Y yo fue una de las preguntas que elaboré que sin darme cuenta puse ninguna de las anteriores. Y realmente esa era la respuesta perfecta, ninguna de las anteriores. Entonces, ninguna de las anteriores y la que dice textualmente el libro que está mal, se tomaron como buenas las dos de esa pregunta. ¿A eso te refieres? Sí, no sabíamos esa parte, pero sí, está bien. Es que yo puse ninguna de las anteriores. Sí, porque normalmente no es el conducto deferente que se une al conducto de la vesícula seminal, sino el conducto de la ampolla del conducto deferente es la respuesta correcta y realmente el texto de ustedes trae conducto deferente con el conducto de la vesícula seminal. Eso está mal. Sin embargo, Sí, así lo trae textual y por eso sí, se así toma lo en traigo. consideración. 91% de los alumnos respondieron lo que dice el libro y otro porcentaje respondió otro tipo de respuestas, entre ellas ninguna de las anteriores. Y el que puso ninguna de las anteriores también se consideró para que se lo pongan como buena. Ok, gracias. Y la otra era... Pau, ¿cuál era la otra? Es que terminando el examen le hablé a Darina y le hablé a Pau, porque yo tenía dudas, pero ya no me acuerdo cuál era la otra. ¿Alguna sugerencia con respecto a la forma de... Por ejemplo, ahorita ni me fijé cuántos estamos participando. ¿Cuántos estamos participando del grupo? ¿Alguien lo ve? Estamos 14, doctor. 14, ok, 14. Muy bien, pues entonces, ¿alguna sugerencia? Sí, doctor, es que no sé cómo va a quedar en el sentido de cuándo nos vamos a ver presencialmente. Entonces, de que yo propuse que los viernes estaría bien, no sé si a usted le parezca. Y no sé o cuál es su disponibilidad o cómo está su horario, como para vernos. No, no hay problema, ustedes pueden sugerir y nos adaptamos, no hay problema, claro. O sea, en sí puede ser viernes, o sea, tentativamente podríamos ver, yo podría, por comodidad, para que empecemos bien, podría ser de 12, en vez de que empiece a las 11 o a las 11:30, que sea a las 12, empezar a las 12 y terminar a las 1:30 o 2 de la tarde. Eso podría estar bien, o sea, normalmente podría ser en promedio de 11:30 a 1:30, más o menos. Pero como ustedes digan, eso no hay problema. Y doctor, no sé, yo había pensado de que a lo mejor y estos días de que lunes, miércoles y así, sean de repasitos. Y el viernes que nos vemos físicamente, es que usted había comentado algo de que hacía actividades que por equipos y preguntas y así. Entonces estaría bueno como que hacer ese tipo de actividades pues presencialmente y como que retroalimentarnos entre todos y así. Pero no sé si alguien tiene una sugerencia mejor o alguna idea mejor. Todo eso se puede realizar en el sentido de que los concursos de dinámicas de grupos son muy buenos en el sentido de que cuando 4 o 5 elementos forman un equipo y antes hacíamos aquí una serie de eventos de competencia con los diferentes alumnos en los conceptos de anatomía o de histología, de embriología y se ponía muy bueno porque el grupo rápidamente salía la respuesta y la persona más
más dura del equipo era la que respondía adecuadamente y defendía su respuesta. Sí se puede realizar, no hay ningún problema, claro. Y otra cosita que es como que fuera del lado académico, es que Jenny y yo somos mejores amigas y como que ya habíamos como que hecho una promesa de que si pasábamos el examen y que si estábamos en medio y así, íbamos a hacer como que nuestra acción buena, pero queríamos más que nada como su consejo de usted, porque pues usted sabe cómo está la jugada. Queremos, o sea, nuestra idea, y lo digo aquí en el salón porque queremos invitar a todos los del salón, es llevar sandwichitos. O sea, yo puedo hacer de que cupcakes. Entonces yo creo que demos de a 5 pesitos, 10 pesitos, un pesito, lo que tengan. O, no sé, yo puedo dar la harina y así. Y entonces queríamos ver si para los finales, ya cuando sea vacaciones, por ejemplo, tengo entendido que prestamos el 10 y el 11 podemos ir a repartir pues los sandwichitos o yo puedo dar galletitas, cupcakes y así. Y no sé si usted sabe si se necesita pedir un permiso o solo dejamos o cómo podríamos ayudar más que nada. O sea, tú piensas hacer una convivencia para ayudar a quién específicamente, porque puede ser una convivencia como si fuera una posada del salón y por los fines de la pandemia es un poquito difícil que pueda hacer aquí en la facultad, pues por lo que menos se espera es que la gente se esté conglomerando. Entonces, aquí no creo que sería en la facultad, pero sí podría ser en un lugar X, podría ser en la casa de ustedes, o podría ser, si me van a invitar, pues puede ser en la casa, en mi casa, o alguna cosa, no sé, también puede ser, no sé si es algo así como para intercambiar más o menos, pues, momentos de felicidad y felicitaciones al grupo, etcétera, etcétera. No sé, realmente, o es algo para donar a un hospital o alguna cosa así, no sé cuál sea Es que realmente. era más bien como que un proyecto caritativo. O sea, es que como que queríamos llevar, porque es que entendemos que en el hospital los familiares que pues están esperando a sus familiares, pues es un poco difícil, entonces a veces no pueden o no pueden salir a comprar comida y están ahí, a veces pasan hambre. Entonces como que Pau y yo queríamos hacer algo con respecto a eso. Pero queríamos preguntarle a usted que más o menos está, o sea, que usted sí está en ese ambiente porque nosotros hace mucho que no vamos. O sea, como que ve viable que nosotras pudiéramos como que ayudar a los familiares que están dentro del hospital y así. Ujú. Eso más que de los familiares que están dentro del hospital, podría ser los familiares que están fuera del hospital. O sea, podemos poner un servicio de urgencias del Hospital Orán, por ejemplo. Hay familiares que están fuera esperando la información de sus enfermos, como también en el área de gineco, que es la torre que está aquí enfrentito en el Hospital Orán. También, entonces, sí hay familiares que se pasan muchas horas esperando normalmente noticias del familiar y pues para ellos sí sería bueno y un buen detalle hacerle una invitación de un platillo con algunas cosas, hot cakes, sandwichitos o lo que sea, un refresquito como somos estudiantes de la Facultad de Medicina y estamos haciendo una labor caritativa, es para usted o para usted y no se ve mal como si fuera una cosa más o menos buena, una acción buena. Pero, Porque tanto, ok. sí. Ujú. Para eso no tenemos que pedir algún permiso o llevar algo. Por lo general tienen que ir con su bata clínica ustedes, como si fueran en un hospital y todo. Podrían ustedes solicitar hablar con el subdirector de aquí de la facultad como estudiantes de primer año. Pueden ir con mi nombre, somos alumnos del doctor Durán y queríamos ver si podemos realizar esto fuera del hospital, en lo que es los pacientes y todo, si ustedes nos autorizan. Pues porque hay un comité de vigilancia en los hospitales que dirá quiénes son esas personas que están trayendo, no ya sé que estén trayendo cosas de droga, o sea, se prestan malas interpretaciones. Entonces, pues sí, se les permite normalmente un pase y cualquier cosita se aclara y hasta inclusive a los vigilantes les dice van a venir los estudiantes de medicina que van a repartir algunos alimentos a las personas que estén en espera de una información de sus familiares ingresados, así que den todo tipo de facilidades. Entonces es entrar al hospital Orán, ir a la subdirección y hablar del detalle y no creo que haya ningún problema. Ah, ok. Esa era nuestra duda. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar ahorita con
con un repaso que va desde la cabeza hasta los pies. Y vamos a ir en orden hasta lo que podamos alcanzar en nuestro horario normal y mañana vamos siguiendo con el orden del Néter, ¿sí? Procuren en un momento dado sacar un resumen de los mnemotécnicos que yo pueda decir, más los que ustedes amablemente hicieron en sus trabajos que presentaron, para que en un momento dado, si a ustedes se les ocurre algunos mnemotécnicos, aunque no hayan sido sus temas, pues también que los saquen como relación de mnemotécnicos para entregárselos a Darina y Darina hacer una lista de mnemotécnicos, que es lo que vamos a utilizar en lo que es un libro que principalmente los mnemotécnicos es lo más importante como para poder entender el mensaje de la anatomía, obviamente después de haber entendido la topografía de la estructura que estemos estudiando. Entonces ya tenemos muchos mnemotécnicos, bastantes, ¿verdad? Todos esos mnemotécnicos por lo general yo los creé, la mayor parte, uno que otro nada más en mi época fueron que me los aprendí porque ya existían. Por ejemplo, ¿qué les diré? El mnemotécnico de Propapalcuflex es antes de Cristo, o sea, desde que entramos nosotros ya venía ese mnemotécnico, ¿sí? Pero la mayor parte de los demás, o sea, son mnemotécnicos que fuimos sacando, o sea, los fui sacando de uno en uno, y así como tienen todas las arterias, así normalmente los grupos musculares, que son pues bastante rápidos para la persona que ha entendido el mensaje de la topografía. El mnemotécnico les ayuda bastante para recordar de una manera rápida, como un abstracto, como un resumen, la zona que estemos estudiando. Entonces vamos a comenzar ahorita con la parte del Néter y nos vamos a ir avanzando hasta donde lleguemos. Y ustedes, como siempre, me interrumpen en el momento que ustedes deseen para que vayamos viendo y recordando lo que nosotros ya vimos. Yo voy a utilizar muchos mnemotécnicos que ustedes más o menos ya saben y vamos a empezar con esta diapositiva. En esta diapositiva normalmente podemos ver las arrugas que se encuentran acá, arrugas transversales, resultado del músculo que se encuentra ahí abajo, que es la porción frontal del occipito frontal, que normalmente presenta una galea aponeurótica de tipo rectangular con 4 bordes, un borde anterior que recibe al músculo frontal, un borde posterior que es el occipital que recibe al músculo occipital del occipito frontal, unos bordes laterales que reciben a los temporales de cada lado, y entonces vemos que realmente no existe un músculo occipito frontal, sino que es un músculo con 2 vientres, uno anterior frontal y uno posterior occipital, que participarán en la elevación de lo que corresponde a las cejas, desde la alegría hasta el terror, y formarán los pliegues transversales que tenemos a este nivel. Tenemos unas aberturas palpebrales que por lo general, verá, son variables, pero que casi siempre son del mismo tamaño la derecha que la izquierda. Ahí vamos a encontrar el color de nuestros ojos que corresponde al iris, a lo que es la sexta parte anterior que corresponde a la córnea, al color blanco de nuestros ojos que corresponde a la esclerótica, que hacia adelante se continuará con el limbo esclerocorneal, y esto sabemos que esta capa blanca es la capa más externa y protectora del globo ocular porque por dentro se encuentra una coroides que es nutricional y una retina que es la funcional, y asimismo vemos un músculo que está alrededor de los párpados que se llama orbicular de los párpados, y acá tendríamos otro que es el orbicular de los labios, y aquí tendríamos un músculo borla de la barba, y acá tendríamos un músculo cuadrado de la barba o depresor del labio inferior, y acá estaría otro músculo que corresponde al triangular de la barba o depresor de la comisura bucal, y aquí vemos el macetero, de tema TT, de 4 músculos de la masticación, ¿verdad? Y entre el espacio, entre lo que es el cigomático, ¿verdad? Y lo que es la parte del maxilar superior, existe cima, cime, L, lacona, que vienen siendo los 5 músculos que vimos: cigomático mayor, cigomático menor, elevador del labio superior, elevador común del labio y del ala, y elevador del ala de la nariz, como también veríamos unas fibras transversales, que es el transverso, el dilatador del ala de la nariz, el músculo prócer que se encuentra acá, o corrugador, y nosotros tenemos aquí los arcos ciliares donde se insertan las cejas, que se pueden ver a este nivel, y podemos ver las narinas y podemos ver prácticamente el surco nasolabial
braquial y encontramos aquí abajito lo que sería en la profundidad la sínfisis mentoniana a nivel del maxilar inferior y una protuberancia abajo que no es lo mismo sínfisis mentoniana que protuberancia mentoniana. También aquí abajo vemos una línea media anterior del cuello, una saliente que corresponde al cartílago tiroides que se encuentra a nivel de C5. Podemos encontrar acá una glándula submaxilar en el triángulo digástrico submaxilar, a un músculo que divide normalmente el cuello, el esternocleidomastoideo, a uno que nos da la forma del cuello que corresponde al trapecio, que sirve para elevar los hombros, a una clavícula que es un hueso, verá que es el primero en osificarse y que carece de médula, que normalmente tiene 2 tercios internos convexos hacia adelante con 4 caras, superior, inferior, anterior y posterior, para el esternocleidomastoideo, para el esternocleidoideo en sentido posterior, para el pectoral medio en sentido anterior, y abajo para el músculo subclavio, cosco, que era el coraco clavicular por fuera, el canal del subclavio y el costo clavicular o romboidal por dentro, eran las 3 características de la cara inferior. Recordamos que en el tercio externo se aplana normalmente la clavícula y presenta borde anterior para lo que es el deltoides y borde posterior para lo que es el trapecio. 20 triángulos, de los cuales vamos a encontrar un triángulo anterior dividido en 2 partes y subdividido en 4 partes, caca, que viene siendo carotidio superior, carotidio inferior, submandibular, submaxilar o triángulo digástrico, y el otro que es el suprayoideo o submentoniano, que se encuentra en este nivel, eso que corresponde a un triángulo externoclavicular, verán que se encuentra acá, un triángulo homoclavicular, verán, entre lo que es el homoideo y el que está acá, el triángulo occipital que se dirige hacia la parte superior, y asimismo vamos a encontrar subdivisiones en estos, y en el fondo vamos a encontrar un triángulo escaleno donde encontramos los troncos primarios del plexo braquial, que harán su nomenclatura tomando en cuenta la arteria subclavia que pasa detrás del escaleno anterior, delante del escaleno medio, en el tubérculo del Lisland, que se encuentra normalmente insertado lo que es el escaleno anterior, y en la cara superior de la primera costilla que forma la base del triángulo escaleno. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Pasamos directamente a un cráneo constituido por 22 huesos, de los cuales para su estudio se habla de una bóveda craneal pafo, donde habían 2 parietales, un frontal y un occipital, donde se encuentra la base del cráneo, donde está F, ete y eto, donde se encuentra el esfenoides, el frontal y el etmoides, seguido de ete, que viene siendo esfenoides y temporal, y seguido de eto, que es esfenoides, temporal y occipital, donde se encuentran un montón de orificios de la base del cráneo. En la parte anterior se encuentra la crista Galli, por delante se encuentra el agujero ciego, donde pasa la vena de Hesperino, se encuentra un canal bien definido para lo que es el surco sagital, que se desprende por delante de lo que es la apófisis clinoides y que sigue un recorrido en la parte media entre ambos parietales hasta poder llegar a la confluencia sinusal en la protuberancia occipital interna de la superficie endocraniana de la escama del temporal. También vamos a encontrar una silla turca en la parte de medio, también vamos a encontrar un agujero magno en la parte posterior. A los lados de la silla turca, pues ya veremos un poquito más adelante los canales para los senos cavernosos, Robé más hacia afuera, que es redondo, oval, basal y espinoso, etcétera, etcétera. En esto vamos a encontrar que el viscerocráneo va a tener lagrimal, dice la mamá, que es malar, ¿verdad? Y maxilar, la mamá, nasa, que viene siendo los nasales, ¿verdad? El cornete, que es el hueso independiente, ¿verdad? El maxilar inferior, que se encuentra aquí, el etmoides, come, el palatino, que está en la parte posterior, y el vomer, que se encuentra acá, nos hacen un mnemoteico de la mamá, nasa, come, pavo, que a nivel de las órbitas tenemos unas superficies cónicas con una base anterolateral y un vértice posteromedial, y que la base es mamafrón, donde está el maxilar, donde está el malar, el maxilar y el frontal, 3 orificios supraorbitario, infraorbitario, cigomático facial, también mamafrón en la pared externa donde se encuentra el malar, el mayor del esfenoides y el frontal, la fe es donde está el lagrimal, el frontal, el etmoides y el esfenoides, y allá atrásito, pamamá, donde se encuentra el palatino, que es esto chiquitito, y adelante malar por fuera, maxilar por dentro, una hendidura orbitaria superior, 3.456 venas oftálmicas, una inferior, que es NISI, nervio infraorbitario y cigomático facial con sus respectivas arterias, y un conducto óptico donde está el noarceo, donde estaba el nervio óptico, que recordamos que son los axones de la capa ganglionar, que pertenecen normalmente a la segunda neurona de la vía visual, porque la primera es la capa bipolar, la segunda la ganglionar, la primera sinapsis se encuentra en retina, la segunda sinapsis en el cuerpo genicular externo, donde las fibras nasales son las únicas que se decusan en el quiasma óptico y las fibras temporales son ipsilaterales.
Y en el metatálamo, en el cuerpo genicular externo, nacen las terceras neuronas que van directamente al lóbulo occipital, a la cisura calcarina, poscalcarina y a la cúnea. Asimismo, vamos a encontrar que el contenido de esta órbita obviamente será el dueño, amo y señor, el globo ocular. Verá que este globo ocular presenta movimientos por 4 músculos rectos y 2 oblicuos, recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, oblicuo superior, mayor, oblicuo inferior o menor, y el elevador de Müller que va directamente al párpado superior. Y entonces hay 3 núcleos, verá, motores, cuyos axones llegan hasta por acá, que es 3, 4 y 6, que se llaman nervios oculomotores, en donde el sexto nada más va a inervar al músculo recto lateral, y donde PAMA, que es el patético, va a inervar al oblicuo mayor o superior, y todos los demás serán comunes, un solo nervio, y por eso se llama motor ocular común. Asimismo, vamos a encontrar una abertura piriforme, que viene siendo lo de la nariz, y en su interior vamos a encontrar que el cornete superior y el cornete medio, verá, son prácticamente parte del etmoides, y el cornete inferior o hueso turbinal es un hueso independiente que está en la pared lateral de lo que es las fosas nasales, porque la pared medial está representada por Evo, el etmoides hacia arriba y el bómeo por abajo, y el suelo de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal tiene a mapa, que era el maxilar con 3 partes anteriores, y el palatino con su parte posterior. Aquí vemos unos agüeros mentonianos, el borde anterior de la rama ascendente y divergente del maxilar inferior, el borde superior alveolar, el borde inferior cervical, la sínfisis mentoniana, la protuberancia mentoniana. Y aquí vemos un acercamiento de la órbita que ya mencionamos. Y aquí vemos los senos paranasales, donde vemos espacios aéreos que se encuentran en el maxilar, como el seno de Higmore, como también vamos a encontrar las aldías etmoidales, como allá atrás los senos esfenoidales allá al fondo, y aquí arribita los senos frontales, y hacemos un mnemoteico de FEM, como las cavidades óseas localizadas junto a la nariz, como senos paranasales, y FEM significa frontal, etmoidal, ¿verdad?, maxilar y esfenoidal, que viene siendo ese que está al fondo. Nos hacen los 4 senos paranasales, o huesos neumáticos o neumatizados. Vemos en la parte lateral un punto en forma de una H, conocido como 100 vulgarmente, y como Hepterion, porque aquí van las alitas de mercurio. Y aquí en el fondo encontramos una arteria meningia media, ¿verdad?, que es muy importante. Esa arteria meningia media se divide tan pronto como entra en el agujero espinoso en rama anterior, que es la que va acá, y una rama posterior que va al fondo del asterium, y que normalmente aquí el mnemotécnico era FET-PAR, donde estaba el frontal, el esfenoides, el temporal y el parietal, y que acá el pote parietal, el occipital y el temporal se encontraban en la parte posterior, donde estaba en su profundidad la porción sigmoidea o vertical del seno lateral, y vemos que este hueso presenta 5 características: ET, petroma, donde está la escama, donde está el hueso timpánico, la porción estiloidea. No podemos ver la porción petrosa, que va a llegar hasta la región posterolateral de la silla turca, pero sí podemos ver la porción mastoidea, que es esta, que por dentro presenta la ranura digástrica para el vientre posterior del digástrico, y un poquito por dentro un canal para la arteria occipital, y más hacia adentro, en la mitad de la distancia entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, un agujerito conocido como estilomastoideo, donde va a salir el nervio facial, acompañado de la arteria estilomastoidea. Recordamos que los huesos de cráneo son convexos y que normalmente presentan aquí arriba apafo, que presentan 8 huesos F-pote al neurocráneo, que F, ET y ETO es para la fosa anterior, media y posterior, y que la mamá nasa come pavo. Son 15 huesos tomando en cuenta las etmoides, y que ellos van a formar el esqueleto de la cara o viscerocráneo. Un acercamiento. Aquí vemos que los niveles de la base del cráneo son anterior, medio y posterior, y menos profundo adelante y más profundo en la parte posterior, la silla turca, la apófisis clinoides, ¿verdad?, el agujero magno. Y aquí vemos entonces al seno esfenoidal, vemos al seno frontal, a las salidas etmoidales, y aquí no podemos ver al seno maxilar porque está en el espesor del cuerpo del maxilar superior. Y aquí vemos a MAI, meato auditivo interno, y aquí vemos directamente al agujero rasgado posterior yugular, donde pasa gen entre 2 senos, y vemos el conducto condilo para el par craneal número 12, y recordamos que los pares craneales son 12 pares, de los cuales se van numerando en sentido antero-posterior,
Y decimos que el 1 es el olfatorio, el 2 es el óptico, 3 motor ocular común, 4 patético, 5 trigémino, 6 motor ocular externo abducen, 7 facial, 8 auditivo vestibular, 9 glosofaringeo, 10 el neumogástrico, el 11 el espinal o medular o accesorio y el 12 el hipogloso. Y ya sabemos que el 1, 2 y 8 son sensitivos y que 3, 4 y 6 son oculomotores y 3, 4, 6, 11 y 12 son exclusivamente motores y 5, 7, 9 vagos corresponde a los mixtos. Un acercamiento de la pared externa de la cavidad nasal está muy fácil decir namu hepati, donde vamos a encontrar al hueso nasal, maxillari ungis, namu etmoides, palatino, ¿verdad? Palatino que es el rosadito, y pterigoides interno, namu nasal maxilar ungis, pterigoides interno, y podemos ver acá mapa, donde está el maxilar y el palatino, que forma el techo de la cavidad bucal y el suelo de la cavidad nasal. Aquí vemos una bóveda craneal, vemos una sutura sagital, una sutura frontoparietal o coronal. Los cortes de este nivel dividirán el cuerpo en anterior y posterior, los cortes de este nivel en mitad derecha y mitad izquierda, y la sutura que nos recuerda una letra, verá lambda, sutura lambdoidea. Si la cortamos y la vemos por arriba, entonces podemos ver un surco sagital, y cuando un bebé no trae esos huesos del cráneo, se habla de una anencefalia que no tiene ningún pronóstico de vida y que el diagnóstico por ultrasonido será un motivo para interrumpir el embarazo siempre y cuando la paciente esté de acuerdo con esta opción. No se le puede obligar a hacerlo porque finalmente ella es la dueña de su bebé y aunque no tenga un pronóstico, se tiene que respetar las indicaciones de la mamá. Esta es la cara inferior de la base del cráneo. Y vamos a encontrar que aquí se encuentra el maxilar, aquí se encuentra el palatino, aquí se encuentra el vómer, aquí se encuentra la apófisis pterigoides, el tubérculo faríngeo, la cara inferior de la porción basilar, el agujero magno, los cóndilos del occipital, la cresta occipital externa, la línea curva superior del occipital, la línea curva inferior del occipital, y aquí encontramos la apófisis mastoides, la ranura digástrica, y podemos apreciar el surco de la arteria occipital, el agujero estilomastoideo, la apófisis estiloides, y aquí la carótida entrando a este nivel, ¿verá? Y aquí vemos el hueso timpánico, y aquí vemos el agujero rasgado anterior. Esta es la base del cráneo, en donde vamos a encontrar una fosa anterior que tiene a F, donde se encuentra el esfenoides, donde se encuentra el frontal y el etmoides, siendo el hueso principal el frontal. Y luego encontramos acá al etmoides junto con el temporal y hacemos el mnemotécnico ET, siendo normalmente el esfenoides el hueso principal en extensión. Y luego vemos un poquito del color amarillito junto con el rosadito y junto con el azul para decir eto, que es esfenoides temporal y occipital, cuyo hueso principal acá es el occipital y cuya característica principal es el agujero occipital. Y decimos que los tres huesos principales en sentido anteroposterior era feo, entonces el frontal, el esfenoides y el occipital en la parte posterior. Aquí, para los que no les gustan los colores, aquí se puede ver todos los agujeros, la lámina cribosa de etmoides, acá adelante el agujero ciego, aquí el conducto óptico, acá la hendidura esfenoidal, aquí el agujero redondo, el agujero oval, el agujero espinoso, ¿verdad? El agujero rasgado anterior, el agujero rasgado posterior, el meato auditivo interno, el conducto condilio, para sacar todos lo que son los pares craneales. Aquí vemos un neonato donde normalmente encontramos las famosas fontanelas. Estas son 6, son unas membranas que tienen la base del cráneo. Una anterior que viene siendo bregmática, una posterior que se llama lambdoidea, una postero-inferolateral que viene siendo la astérica y una antero-inferolateral que es la eptérica. Vemos que la fontanela mayor es la anterior en forma romboidal y la posterior en forma triangular, y aquí podemos encontrar lo que es la sutura metópica en los frontales, que viene siendo la fusión de las dos mitades del hueso frontal. Y aquí entonces pasamos a la región del cuello. Aquí es donde decimos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Estoy yendo muy rápido. O sea, ¿qué me pueden decir ahorita hasta dónde llegamos? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. ¿Todo bien? Eddie, ¿todo bien? ¿Noé? Sí, doctor, todo bien por mi parte. Ok, Todo bien. ok. Cualquiera que quiera intervenir o decir alguna cosa, con toda confianza que por favor lo haga. Vamos a continuar entonces. Cuando nosotros entramos, si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase de la región del cuello, yo insistí mucho en la topografía porque a mí me gusta decir que
Si las narinas se llevan hacia la parte de atrás, estamos en C1, pero si la cavidad bucal, nosotros abrimos la boca, estamos en C2 o C3, pero si nosotros vemos al iris, estaremos en C3 o C4, y si vemos el cartílago en forma de escudo, estamos en C5, y si vemos el cartílago cricoides, estamos en C6, y normalmente de aquí, normalmente hacia abajo, se inicia la tráquea, y en la parte posterior aparece la vértebra más prominente, conocida prácticamente como séptima vértebra cervical o prominente, que es importante, ¿verdad? Porque allá también va a iniciarse un ligamento supraespinoso superior, ligamento nucal o cervical posterior, y vemos la cintura escapular donde encontramos la clavícula por delante y de la escápula por atrás, y vemos que esta escápula presenta la espina con una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, y que esta espina queda ancha en sentido lateral y anterior para formar el acromio. El maxilar inferior es un hueso que es el más fuerte del cráneo. Este hueso fue utilizado por las tribus como un hueso de defensa. ¿Verdad? Los animales, o sea, que se morían, agarraban esta pieza del esqueleto para poderse defender de sus oponentes. Es un hueso con bastante resistencia, presenta para su estudio un cuerpo en forma de una U, ¿verdad? Y de la parte posterior ascienden unas ramas que son divergentes, que presentan dos apófisis, una anterior coronoides y una posterior que viene siendo el cóndilo cabeza, y una escotadura mandibular. Hay una cara interna donde predomina la espina de Spitz, el agujero dentario, y un borde anterior que se va a dividir en una línea que viene siendo línea oblicua interna o miloidea, y una línea que va por fuera, que es la línea oblicua externa, que va a terminar en el agujero mentoniano. En la parte interna, esta línea divide en una fosa sublingual y abajo una fosa submaxilar abajo y una fosa sublingual arriba. Si nosotros llevamos a esta imagen para ver la parte posterior en su línea media, vamos a aparecer con GG-MIT, y aquí lo tienen. Las genos superiores, las genos inferiores, la terminación de la línea miloidea y dos pequeñas depresiones que vienen siendo las fositas digástricas para la inserción del diente anterior del músculo digástrico. Y aquí vemos cómo el nervio que está saliendo por el hueso oval enseguida se está dividiendo prácticamente acá, que decía Madeline, en donde está esto que corresponde al mandibular, y luego esta rama que viene siendo la rama dentaria, que es esta, y la rama lingual, ¿sí? Entonces, en Madeline descubrió uno de ustedes al nervio auriculotemporal, y eso no modifica prácticamente a lo que es las ramas, en donde está el mandibular, ¿verdad? Auriculotemporal, dentaria y lingual. Entonces nada más se quedó, en vez de decir ma para maxilar y luego dentaria y lingual, la M para maxilar, la A para auriculotemporal, la D para dentaria y lim para lingual. O sea que no se modifica nuestro mnemotécnico. Muy bien, pasamos a vértebras especiales. Nos hace recordar que las vértebras para su estudio, de verdad cuando hemos avanzado y nada más son los 12 y 5. Bien, pero eso en parte porque ustedes también ya comprendieron todo esto, y este repaso les está sirviendo para ir siguiendo más bien la plática, porque no es momento de aprendizaje sino de reforzamiento. Las vértebras son huesos irregulares. Se llaman típicas cuando tienen 7 características, que rápidamente decimos: cabeza, el cuerpo, pedículos que son divergentes, láminas que son convergentes, en la unión de los pedículos con las láminas, apófisis articulares superiores e inferiores y apófisis transversas, y en la unión de lo que corresponde a la parte posterior, que corresponde a las láminas, aparecerá la apófisis espinosa. Hacemos énfasis de que esta vértebra especial no tiene apófisis espinosa, sino tubérculo anterior y tubérculo posterior. Es una característica del atlas que no tiene cuerpo y tampoco tiene apófisis espinosa. Que la segunda vértebra presenta un cuerpo y presenta normalmente una apófisis odontoides que fuera el equivalente al cuerpo del atlas. Pero ya después de esto, las características de una vértebra cervical son 3, que presentan el cuerpo pequeño, que presentan un agujero transverso en su apófisis transversa, y que presentan también una apófisis espinosa bífida, que es característica de las vértebras cervicales. Aquí se puede ver cómo normalmente no hay apófisis espinosa aquí en la parte de arriba, y se puede ver cómo empieza a estar en forma dividida, como si fuera la lengua de una serpiente, ¿verdad? Que está dividida en aspecto bífido. Doctor, ¿Sí? ¿cuál es la vértebra cervical más grande? ¿El axis o C7? ¿Cuál es qué? La vértebra cervical más grande.
La C7, claro. Las vértebras van creciendo de arriba abajo. Entonces la cervical C7 es la más grande de todas las cervicales, como T12 de todas las dorsales, L5 de todas las lumbares. ¿Sí? Luego vienen vértebras especiales como el sacro y coxis, de la fusión de 5 vértebras o la fusión de 4 vértebras para formar el sacro y coxis y constituir 26 huesos de la columna vertebral con 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coxis, que nos hacen un total de 26. Recordarán que la columna tiene 4 curvaturas, una cervical, luego sigue una dorsal, luego sigue una lumbar que es idéntica a la cervical. Cervical y lumbar son idénticas con la concavidad en sentido posterior y la convexidad en sentido anterior, y que la del tórax, ¿verdad? Y la sacra la torácica y la sacra también tienen la misma dirección de ser cóncavas en sentido anterior y convexas en sentido posterior. Cuando no está presente la concavidad sacra se llama Sacro rectificado. ¿cómo se llama? Sacro rectificado. Sacro rectificado. Entonces podemos ver normalmente que todas las partes de una vértebra presentan ligamentos, excepto Los pedículos. Los pedículos. los pedículos. Dejan un espacio que son los agujeros de conjunción, conjugación o raquídeos, por donde van a pasar los nervios periféricos, que inmediatamente se van a dividir en raíces ventrales y raíces dorsales, y hacemos énfasis que las raíces ventrales van a participar en plexos y las raíces dorsales se van a distribuir alrededor de las vértebras que estemos estudiando, ¿sí? Podemos apreciar que aquí existe una arteria, que es la arteria vertebral, que está atravesando la membrana occipito-atloidea posterior y que luego se va a meter a los lados de lo que es el tallo cerebral y se van a unir a nivel del agujero ciego en la unión bulbo-protuberancial para dar origen al tronco de la basilar, que esta a su vez va a seguir por el clivus y el surco basilar, y va a terminar prácticamente dividiéndose en cerebrales posteriores que van a participar en coco, camepo, con 3 cerebrales anterior, medio y posterior, y las comunicantes anteriores y posterolaterales. Vemos que hay un ligamento espinal anterior que empieza desde arriba en la cara inferior de la porción basilar del occipital y termina en el segundo segmento sacro. Que el ligamento espinal posterior se va a iniciar junto al clivus y que va a ir descendiendo hasta llegar al tercer segmento sacro. Que los ligamentos que se funcionan a nivel de un bloqueo son los ligamentos amarillos que unen una lámina con la otra. Que hay ligamentos interarticulares, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, como también existe unos intertransversos entre una apófisis transversa y la otra. Ahí vemos el ascenso de la arteria vertebral, y también podemos ver aquí el ligamento triangular o nucal y los ligamentos interespinosos, que no es lo mismo que el ligamento supraespinoso, los ligamentos amarillos, como se puede ver acá, el ligamento espinal anterior, y por la parte de atrás estaría el ligamento espinal posterior. Recordamos que si a la altura del atlas, del axis y del occipital existe normalmente un ligamento que mantiene la apófisis odontoides en su lugar, que es el ligamento transverso del atlas, con una prolongación hacia arriba transverso occipital y una hacia abajo transverso axoidea, que este está cubriendo al ligamento occipito odontoideo medio y a los alares, y están prácticamente relacionados con el ligamento espinal anterior. Y aquí los vemos. Si quitamos esto y lo traemos para abajo, aparece esta cruz y podemos ver los occipito odontoideos laterales o alares, y si quitamos a este vamos a encontrar el ligamento apical, y allá por delante está el ligamento espinal anterior. Y aquí entonces occipito odontoideo medio o ligamento apical o suspensorio de la apófisis odontoides y ligamentos occipito odontoideos laterales o alares. Y llegamos acá a los músculos de la mímica facial. Podemos ver que el cigomático mayor, es el encargado de la risa guasónica, de la alegría, pero si vemos acá, hay una vaina parotidia y de acá sale un músculo que va directamente a la comisura bucal y se llama risorio de Santorini, que nos da una sonrisa plana. Y luego también vemos el frontal para lo que es las manifestaciones de alegría y de terror. Y podemos apreciar también al macetero como el músculo principal de la masticación y al buccinatore como el músculo principal para poder silbar o soplar como los jazzistas, ¿verdad?
y al músculo borla, como aquello que quiere llorar, el pucherito que le dicen, etcétera, etcétera. El triangular de los labios, que viene siendo un depresor de las comisuras bucales en la tristeza, junto con el músculo cutáneo platisma, etcétera, etcétera. También encontramos acá a Maxusu, que viene siendo todas las ramas del plexo cervical superficial, donde podemos ver claramente cómo hay una rama ascendente mastoidea, una que se va a la oreja auricular, otra que cruza el cuello cervical transversa, otra que está encima de la clavícula supraclavicular y otra que va encima del acromion supraacromial. Y que el mnemotécnico del plexo cervical era Maxusu, mastoidea, auricular, cervical transversa, supraclavicular y supraacromial. Los músculos auriculares sapo, la S de superior, la A de anterior y PO de la posterior. Trigémino con sus territorios cutáneos, la glándula parótida y el conducto parótido de Stenum. Aquí vemos directamente a los vasos faciales y vemos directamente acá a lo que es la formación de esta vena que es la yugular externa. Y se puede ver cómo el nervio facial se va dividiendo en unas ramas que se va para acá arriba y luego otra que se va acá adelante y luego otra que va cruzando aquí y luego otra que va al maxilar y luego otra que viene acá en la región cervical. Y su mnemotécnico era tesigobumacer, temporal, cigomática, bucal, maxilar y este que está acá, cervical. Bien, vamos a entrar ahora al cuello. Vemos por un lado a sapo, superior, anterior y posterior. Vemos al occipito frontal con la parte frontal y la parte occipital. Vemos al orbicular de los párpados y al músculo prócer aquí en la profundidad. Vemos acá al cigomático, que es este es el risorio de Santorini y este es el cigomático mayor. Este cigomático mayor es el que nos va a levantar las comisuras bucales hacia lo que es el pabellón auricular y esta nos va a poner la sonrisa totalmente plana y ese es el risorio de Santorini y aquí se puede ver al platisma o músculo cutáneo. Para poder llegar a la tráquea se necesitan 4 planos. El primer plano es este platisma. Después en el segundo plano se puede ver lo que está transparente, el esternocleidomastoideo. Y después el primer y segundo plano del grupo infraoideo donde pusimos es esto. Veamos entonces que sigue al cortar a nuestro platisma, sigue directamente al músculo esternocleidomastoideo. Aquí lo tienen, el esternocleidomastoideo. Acá el triángulo occipital y acá se puede ver un triángulo posterior dividido en este homoclavicular y un triángulo occipital en cuya profundidad se encuentran los interóseos, donde se encuentran los escalenos, anterior y posterior. Escaleno anterior, medio y posterior, ¿sí? Luego el elevador de la escápula y el esplenio para decir que el contenido del triángulo posterior, esa es camepo, donde tenemos al esplenio, ¿correcto? El angular, esa, y escamepo es escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, y aquí tenemos al plexo braquial. Aquí adelante, grupo infraoideo, es esto, donde encontramos el esternocleidoideo, verá el esternotiroideo, el tiroideo y el homoideo como los 4 músculos que se encuentran debajo del yoides representando al grupo infraoideo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver los que están acá arriba, donde yo dije 1000 genes, donde hay unos que se van de acá directamente a la lengua, yogloso, el digástrico que se ve perfecto acá, el genio-gloso que va directamente a la lengua, el miloioideo que es el diafragma de la boca y el estiloioideo que también viene desde la apófisis tiroides. ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. ¿Todo bien? Ok, entonces aquí también ya vimos todas las arterias. Recordamos que la arteria principal de nuestro cuerpo sale con una aorta que es ascendente, callado, descendente.
La aorta ascendente va desde el tercer espacio intercostal izquierdo al segundo cartílago costal derecho, presenta dos ramas, coco, coronaria izquierda y coronaria derecha. La coronaria izquierda emite la interventricular anterior y sigue su recorrido en el surco auriculoventricular, ¿verdad? En sentido antero-posterior. Y entonces vamos a encontrar que la coronaria derecha se dirige a la derecha y nos da conradima, donde está la arteria del cono, ¿verdad? Las ramas auriculares y ventriculares, ¿sí? Junto con la arteria de los nódulos, ¿verdad? Tanto sinoauricular como auriculoventricular, una interventricular posterior y una arteria marginal derecha. Pero también vemos que aquí, esto ya son las ramas de callado de la aorta, donde se encuentra la carótida primitiva, que se divide en subcapri, que era la subclavia, y carótida primitiva. Y la carótida primitiva a los lados del yoides se iba a dividir en carótida interna, que se llama así porque entra a lo que es el cráneo, y la carótida externa, que normalmente está fuera del cráneo para el cuero cabelludo, para la cara, ¿verdad? Y para el cuello. Entonces, esto es más o menos un identificador importante en la carótida externa, es la presencia de sus ramas, porque la carótida interna no emite ramas en el cuello. Y aquí entonces podemos ver a un músculo importante que viene de arriba, que viene siendo el digástrico, perdón, y abajo un músculo que viene ascendiendo como homoioideo. Y se puede ver prácticamente a Tilifá o a Fátima, que viene siendo las ramas de la carótida externa. Y aquí podemos ver el vientre posterior del digástrico y aquí el vientre anterior o superior del homoioideo. Este es un decapitado. Aquí podemos ver a la vaina carotidia, donde se ve prácticamente la yugular interna, la carótida interna, el vago, donde se puede ver el lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides, donde se puede encontrar esto que es la tráquea y esto que está acá el esófago y sus nervios claritos recurrentes, donde se puede ver a los músculos que están directamente acá, es esto, donde vamos a encontrar esto que es el primer plano y este es el segundo plano, y también podemos ver a las vértebras cervicales con unas apófisis muy largas, siendo la séptima la más prominente. Aquí podemos ver entonces una cavidad a nivel de lo que es el seno, a nivel de lo que es el cuerpo del maxilar, que es el seno maxilar. Y se puede ver la arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior. Aquí podemos ver, cuando examinamos una cavidad bucal, nos damos cuenta de la úvula, de los pilares anterior y posterior de las amígdalas. Como viene del paladar y va a la lengua, se llama palatogloso. Y como va del paladar hacia la faringe, se llama palatofaringio. El pilar anterior es uno, palatogloso, y el pilar posterior es otro, que se llama palatofaringio. La desembocadura del conducto parotídeo de Stenum, que se puede ver acá. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? respecto a las ramas de la maxilar interna, es que ya veo que hay dos dentarias, hay dos dentarias inferiores, una dentaria inferior y otra alveolar inferior, me parece, o interna, creo que es. Sí. ¿El cuál se dirige cada una? Ahí sí me confundí un poquito, el recorrido. Las arterias dentarias. Sí, las dos que son... Las arterias dentarias, las de arriba es una dentaria superior que es póstero superior para la raíz de los dientes de la parte de arriba. Y la dentaria inferior por lo general es una y ocasionalmente son dos, que son las alveolares inferiores. Entonces la que entra normalmente por el agujero dentario inferior y sigue por el conducto dentario y va a la raíz de todos los dientes, desde los molares, premolares,
incisivos y los caninos, todo, los caninos y los centrales, todo eso es por el nervio dentario inferior que entra por el agujero dentario inferior y que sale por el agujero mentoniano. ¿Alguna pregunta? Aquí, por ejemplo, se puede apreciar que este músculo está llegando al cuello de la rama ascendente o divergente y este se llama obturador. Este se llama, ¿cómo se llama? Son los pterigoideos, ¿no? Pterigoideo. Pterigoideo lateral Pterigoideos. y este que está acá, pterigoideo medial. ¿Por qué? Porque en el ángulo está más próximo a la línea media que la parte más alta de la rama que está más lejos de la línea media. Entonces, si ustedes recuerdan, las apófisis pterigoides tienen un ala interna que se caracteriza por un gancho y un ala externa. El pterigoideo medial nace del ala interna y se inserta en el ángulo en su cara interna del maxilar inferior. Y el pterigoideo lateral nace del ala externa y se inserta en el cuello, ¿verdad?, de lo que es la rama ascendente del maxilar inferior. Y el cuello es lo más alejado de la línea media porque el ángulo es lo más próximo de la rama ascendente y por eso se llama pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Aquí se puede ver con toda claridad cómo está del labio externo a lo que es la parte interna del cuello, el pterigoideo lateral, y del ala interna hacia el ángulo viene el pterigoideo medial. Aquí se puede ver los cornetes, aquí se puede ver las arcadas dentarias superior e inferior, y aquí se puede ver las apófisis genos superiores, inferiores, la terminación de la línea amiloidea, y acá abajito las depresiones o fositas digástricas. Doctor, ¿Sí? ¿por qué cuando abrimos mucho la boca, por ejemplo, cuando queremos comer una hamburguesa y no cabe, entonces abrimos mucho lo que es la mandíbula, suena un tac, o sea, se zafa la articulación, o sea, hay No, peligro? no se zafa, pero se queda a punto de luxarse, claro. Es tanto lo que quieres comer de la hamburguesa que está así a doble piso o triple piso que al abrir demasiado se puede salir normalmente la zona del maxilar que se articula con el temporal. Sí, es un movimiento que puede ser el sonido del ligamento o puede ser prácticamente una sobredistensión de la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Sí. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, inicio visual. Bueno, vamos a ver. Ya que ya llegamos prácticamente hasta acá, vamos a hacer una serie de preguntas para ir combinando lo que son conocimientos generales y el orden que vamos a seguir nosotros del néter. Entonces vamos a hacer unas preguntas generales. Bien, la primera pregunta viene para Noé. Sabemos que el sistema nervioso para su estudio se divide en central y periférico y que el central incluye dos estructuras, cerebro y médula espinal. ¿De dónde a dónde se extiende la médula espinal? La médula espinal se va a extender desde lo que es el agujero occipital del foramen magno. Ahí es donde va a terminar lo que sería el bulbo y se va a extender hasta la altura de L1, aproximadamente donde está el filum terminal. L1. ¿Lo mismo es para recién nacidos y para adultos? No.
Entonces, Ay, Dios. Es que no recuerdo porque la médula tenía una extensión junto con la pia madre y había otra extensión para la dura madre, que era a ver, diferente. entonces, Paulina, ayúdalo. No, o sea, en los adultos y en los bebés son diferentes. En los adultos L1, L2 termina y en los bebés L2, L3 mide 45 centímetros en hombres, 42 en mujeres y creo que ya aquí serían como que las generalidades. Y lo único que identifica que la médula espinal y la columna crecieron a la par es el filón terminal que se extiende desde la parte caudal o el cono medular hasta la cara posterior de sacro y coxis. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, vamos con Paulina ahora. Tenemos en el origen embriológico 3 yemas, una anterior, una media y posterior, que la otra vez elegantemente habló de todo el desarrollo. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que es el tercer ventrículo y quiero que me digas todo el tercer ventrículo, que hay en el tercer ventrículo, para el anterior, para el posterior, suelo, techo, paredes laterales. Adelante. Ok, en tercer ventrículo vamos a tener que, o sea, los ventrículos son cavidades, entonces en este caso el tercer ventrículo sería la cavidad de diencéfalo, que es de la yema anterior, y si yo estoy, o sea, si estamos parados en el tercer ventrículo, a nuestros lados vamos a tener las caras mediales de nuestros tálamos, en nuestro techo vamos a tener la tela coroidea, donde vamos a tener a nuestros trígonos olfatorios o fornix, a nuestras venas cerebrales internas y a nuestros plexos coroideos. En la parte de nuestro piso vamos a tener de póstero, o sea, en dirección póstero anterior vamos a tener al espacio interpedincular, donde vamos a tener el origen aparente del nervio número 3, o sea, motor ocular común. Después vamos a tener a el tubérculo basilar, el infundíbulo y el quiasma óptico, que el quiasma óptico va a ser como que el punto de referencia donde se va a unir con la pared anterior. Vamos con la pared anterior, que sería pico rostrum, la lámina rostral, la lámina supraóptica y pues el quiasma. En la parte posterior vamos a tener al epitálamo, donde vamos a tener a nuestra glándula pineal o epífisis, trígonos avenulares que se unen por la comisura avenular, que es una de las, o sea, la comisura avenular va a ser una de las fibras blancas, junto con, o sea, el cuerpo calloso y 5 más que próximamente se van a describir si quieren. Pero en la parte posterior básicamente vamos a tener el epitálamo y creo que me faltó solo los pedúnculos anteriores del epífisis. Y ¿qué más? Bueno, la comunicación en la parte superior que vamos a tener con los ventrículos pues primero y segundo, que van a ser los laterales con su prolongación anterosuperior frontal, anteroinferior esfenoidal o temporal y la occipital, que va a ser el acueducto, el conducto interventricular de Monro, y la otra comunicación va a ser con el ventrículo, el cuarto ventrículo, que va a ser por el acueducto mesencefálico o de Silvio. Y creo que... Vamos a preguntarle a Jenny, muy bien, excelente la respuesta, muy bien. Vamos a preguntarle a Jenny ahorita acerca de que me hables de de la pierna, todo lo que tiene la pierna. O sea, háblame rápidamente de lo más importante de la pierna. La pierna la pierna es parte del miembro inferior, porque el miembro inferior se divide en una zona, o sea, en glúteos, en el muslo, pierna y en el pie. Entonces la pierna pues va a tener como huesos principales la tibia y el peroné, que la tibia es el hueso más medial y el peroné es el más externo. La tibia va a presentar 9 características en su epífisis proximal. Tenemos un cóndilo medial, un cóndilo lateral, un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral va a tener en su porción o región postero-imperolateral una foseta articular para la articulación tibio-peronea proximal. Y después, o sea, vamos a tener igual una zona intercondilia que va a estar dividida por una espina tibial bífida, la cual lo va a dividir en una, esta zona intercondilia la va a dividir en una retroespinal y una preespinosa, de las cuales se van a originar unos ligamentos que son los cruzados. El ligamento cruzado anterior se va a ir en sentido posterior externo y el posterior se va a ir en sentido anteromedial. Y vamos a tener igual un tubérculo coronoideo, el tubérculo de Jerdey, en donde va a estar llegando
Herdy, Herdy, gracias. Donde va a estar llegando, me parece que la cintilla de Messiat. Y en la región en la región supromedial de la tibia vamos a tener a la pata de ganso, que tiene una bolsa serosa, en la cual también vamos a tener la inserción del sartorio, recto interno y el semimembranoso. Ya después pasamos a la epífisis distal de la tibia, donde vamos a tener solo un malleolo interno. Y me parece que, a ver, es que el radio tiene el malleolo externo y se articula con el astrágalo. Entonces, tiene que tener tiene cabeza, cuello y malleolo interno. ¿Cuál? En la epífisis distal de la tibia. La epífisis distal de la tibia. Sí, la distal. Pues tiene 5 características, ¿no? Ah, perdón, sí, es cierto, son las caras. Una cara anterior, posterior, medial, que es el malleolo interno, una lateral para la articulación tibio-peronea distal y una cara tarsiana, que es la que se va a articular en la articulación tibio-peronea astragalina. Ya la diáfisis, que pues vamos a tener 3 caras y 3 bordes. Tenemos un borde, los bordes son interno o interóseo, anterior y posterior. Caras, pues tenemos cara interna, externa y posterior. Las características principales de la cara posterior de nuestra tibia: vamos a tener una cresta ósea vertical que la va a estar dividiendo en una posteromedial y una posterolateral. La posteromedial va a ser para el músculo tibial posterior y la posterolateral para el flexor flexor tibial de los dedos. Flexor tibial común de los dedos. De ahí, pues ya podemos pasar con el radio, que el radio pues va a tener igual una... A ver, no te estés confundiendo. Estás en la pierna, no en el antebrazo. Y en la cara posterior de la tibia hubo una diferencia, pero nadie habló ni nadie dijo nada porque todos son amigos de Jenny. Pero hubo una diferencia que no estuvo correcta. ¿Alguien se la notó o no? Yo, doctor. A ver. Bueno, no sé si fue esa, pero en la pata de ganso dijo que se insertaba el sartorio, recto interno y semimembranoso, y era el semitendinoso. Ajá, ¿y en la cara posterior? Bueno, esa ya no la noté. ¿En la cara posterior alguien que quiera decir algo? Creo que dije al revés los músculos. Exactamente, sí. Que recuerden ustedes que el tibial está en medio de fletiflex, ¿correcto? Y no está medial y luego el otro, sino que el tibial posterior y el tibial anterior están separados por la membrana interósea. Y Jenny se confundió y dijo, medialmente el tibial posterior, lateralmente el flexor tibial de los dedos. Es al revés, flexor tibial de los dedos, tibial posterior y flexor peroneo propio del dedo gordo. El resto todo está muy bien. Vamos a preguntarle a Valente. ¿Qué vamos a encontrar, Valente, a nivel de lo que es el brazo? Vamos a hacer un corte, quitamos la fascia, vamos a encontrar el primer músculo de la cara anterior. ¿Cuál será? Bíceps braquial. Muy bien, procedemos a ver que tiene 3 cabezas, una distal y 2 proximales, una corta y una grande. La cabeza larga es la que va a llegar al tubérculo supraglenoideo. ¿Y la cabeza corta dónde? A ver si la cabeza corta va a llegar a el apófisis coracoides. Muy bien, al apófisis coracoides junto con cocopecme. Será porción corta de bíceps, coracobraquial y pectoral menor. Muy bien. La parte distal de este bíceps se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio. Muy bien, hacemos un corte del tendón distal. Levantamos a este músculo. ¿Qué vamos a encontrar tú mismo, Valente? Al músculo braquial anterior. Muy bien. ¿Es todo? Y inferiormente al... a ver, ¿en qué zona estábamos, doctor? ¿Me repite, por favor? O sea, quitamos el músculo bíceps braquial, lo levantamos. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Al húmero? No. Ese nervio. Sería el nervio. Sería el nervio mediano, músculo cutáneo, y luego inferiormente va a estar el braquial anterior. ¿Y inferiormente qué habría después de él? Sería el lancóneo. ¿Qué dice Santiago? Dale, Santiago, porque Paulina está desesperada por contestar. Se me cortó un poco, doctor. ¿Dijo debajo de qué cosa era la pregunta?
Se dijo que si levantamos el bíceps braquial, la respuesta de Moy es que encontramos al nervio musculocutáneo y al braquial anterior. Y yo pregunté, ¿y por debajo del braquial anterior qué hay? Ya encontramos ¿Será la el húmero? diáfisis del húmero. La diáfisis humeral. Y si yo corto el húmero, ¿qué voy a encontrar? ¿El nervio radial, doctor? Nervio radial. ¿Qué más? Y la arteria braquial. Y la arteria humeral. Y la arteria humeral profunda. Y sigo cortando, ¿qué voy a encontrar? El tríceps braquial. El tríceps El tríceps. braquial. Entonces, el húmero es un hueso largo que presenta para su estudio una epífisis proximal, una diáfisis, una epífisis distal. La epífisis proximal presenta un troquino, un troquíter, cresta, corredera, canal intertubercular. ¿Está correcto? Cabeza, cuello anatómico y cuello quirúrgico. En la cabeza se articula normalmente con la cavidad glenoidea o la cabeza de la escápula, mal llamada cabeza con una cavidad que es la cavidad glenoidea. Los ligamentos son glenosumis CT, donde está el glenohumeral superior, medio e inferior, el coraco humeral y el humeral transverso de Gordon Brody. A nivel del troquín se inserta el subescapular, a nivel del troquíter, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, pero a nivel de la cresta del troquín, redondo mayor, a nivel de la cresta del troquíter, pectoral mayor, y a nivel del fondo, el dorsal ancho, y pasando por esta corredera y el canal intertubercular, el tendón de la porción larga de lo que es el bíceps, porque el tendón de la porción corta del bíceps se inserta a nivel de la punta de la apófisis coracoides. ¿Es correcto? Sí, doctor. Ok, Paulina, ¿qué se encuentra debajo del bíceps braquial? Rápido. Debajo del bíceps braquial vamos a tener el nervio musculocutáneo, vamos a tener el otro músculo. Debajo del músculo cutáneo. Otro músculo que es el braquial anterior, ya después Debajo del músculo braquial anterior. ya encontramos al húmero, si quitamos al húmero, ya vamos a encontrar otro nervio que sería el radial, lo quitamos, encontramos igual las arterias, humeral profunda, que después en el tabique intermuscular externo se van a volver humerales descendentes, los quitamos y ya encontramos al tríceps braquial. Muy bien, ahora vamos a preguntarle a Eduardo, si nosotros tenemos un radio que presenta en su parte distal 5 características de la parte distal, porque la parte proximal tiene cabeza, cuello, tuberosidad bicipital, ¿qué encontramos en la parte distal del radio, Eduardo? Son las caras. ¿Qué caras? ¿Cuáles ¿Pero caras? las quieres decir? No se te escucha, Eduardo. A ver, ¿cuáles son, Jorge? Ya se me escucha. Perdón, doctor, es que creo que Sí. estaba mal mi micrófono, disculpe. Eran las 5 caras, como habían dicho mis compañeros. Es Carmela AP. Es la carpiana, la medial, la anterior, la anterior y lateral. Muy bien. Ahora, con respecto a los huesos del carpo, este hueso es el que más frecuentemente se fractura. La respuesta rápida. Escafoides. Es el hueso que más frecuentemente se luxa. Semilunar. Es el nervio que más frecuentemente se lesiona en las luxaciones. Mediano. La mano tiene una superficie sensible en su palma. ¿Quién da las ramas de la palma de la mano y quién da en el dorso de la mano? Cubital y medial en la palma y cubital y radial en el dorso. Muy bien, perfecto. Entonces nosotros tenemos una escápula, que es un hueso triangular plano que presenta para su estudio 2 caras, una cara anterior costal, una cara posterior dorsal, presenta 3 bordes, borde interno, vertebral, medular, es el largo, es el borde externo axilar o lateral, es un borde superior corto cervical, presenta un músculo en su parte anterior que es el subescapular, presenta 8 o 9 digitaciones en su borde interno, en su parte anterior que corresponden al gran cerrato, y en su borde interno, pero en su parte posterior de arriba a abajo, ¿qué hay? ¿Cuáles son, Darina? El elevador del ¿Sí? omóplato, el romboides menor, el romboides mayor, y anteriormente tenemos las digitaciones del gran cerrato. Muy bien, en el borde externo que tenemos de arriba abajo. Tenemos al redondo menor, redondo mayor y al dorsal ancho. Muy bien, normalmente esta escápula presenta un músculo por arriba de la espina, otro por debajo de la espina y otro en sentido anterior al cuerpo de la escápula.
Sí, en sentido anterior en la cara costal vamos a tener el subescapular y en la cara posterior, que está dividida por la espina, va a estar hacia arriba el supraespinoso y el infraespinoso con los mismos nombres, las porciones. Muy bien, esta estructura llamada sustentáculum talis se localiza en qué hueso y en qué parte. En la porción medial del calcáneo. Muy bien, porción interna medial del calcáneo. Esta característica se localiza normalmente en la cara externa del astrágalo y se llama tróclea del astrágalo, ¿es correcto? Nada, no pueden contestarlo. Paulina. ¿No es seno del astrágalo, doctor? No. ¿Escuchaste bien la pregunta, Noé? Esta estructura llamada tróclea se encuentra en la cara externa del astrágalo. ¿Es correcto esto? No, es en el No calcáneo. estaría- Es el calcáneo. Ah, es el calcáneo. Perfecto. El cuerpo calloso viene siendo 300 millones de neuronas que se encuentran a nivel de un hemisferio al otro. Presenta para su estudio 4 partes, un pico, una rodilla, un tronco, cuerpo y un rodete o esplenio. La parte más gruesa es la parte posterior llamada rodete o esplenio. ¿Es correcto? Sí, rodete de esplenio, parte posterior. Ok. Esta área es conocida como el área sensitiva primaria o somestésica primaria. ¿Dónde se localiza esto, Jorge Moisés? Se encuentra en el giro postrolándico. Muy bien, giro poscentral por rolándico, porque en el giro precentrado por rolándico, ¿qué encontramos, Eduardo? Es la porción nerviosa. Casi no se escucha. ¿Ya se escucha más, doctor? Sí. Ah, en el surco prerrolándico es la banda nerviosa. Sensitiva. ¿En dónde? En el prerrolándico. En el prerrolándico, muy bien, en el prerrolándico, muy bien. Esta arteria es considerada una rama terminal de la carótida interna. Oftálmica. Oftálmica. Otra arteria, rama terminal de la carótida interna. Cerebral anterior. Cerebral anterior y cerebral. Otra arteria. Cerebral media. Ok, estas arterias son 3 cerebrales de cada lado, anterior, medio y posterior, que junto con las comunicantes forman el polígono de Willis. ¿Cuál de estas arterias se localiza a nivel de la ínsula de Rayleigh? La media, cerebral media. La cerebral media. Cerebral ¿Cuál media. de estas arterias es anterior al cuerpo calloso? Pues la Cerebral cerebral anterior. anterior. Muy bien. Esta arteria normalmente va a tener ramas parietales, temporales y frontales. Cerebral ¿La media. cerebral media? Media. Cerebral media. Esta arteria va a tener como ramas terminales las cerebrales posteriores. ¿El tronco de la basilar? El tronco de la tronco de la basilar es basilar. el resultado de la unión de quién. Las Arterias arterias vertebrales. De vertebrales. las arterias Las arterias vertebrales. vertebrales De se las originan vertebrales. ¿dónde? De la ¿En la subclavia. subclavia? La subclavia del lado derecho, ¿de dónde viene? La izquierda, ¿de dónde viene? El El izquierdo. derecho viene El- del tronco tronco Izquierdo. brachiocefálico. Ok, la derecha del tronco arterial brachiocefálico y la izquierda directamente como tercera rama directa del origen del callado de la aorta. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí. Sí, El doctor. mediastino es un espacio intratorácico medio limitado lateralmente por, Cara interna de Las los caras pulmones. de los pulmones. inferiormente por, Diafragma. El diafragma. Diafragma. superiormente Diafragma. por. Estrecho superior del El tórax. estrecho superior del tórax. Muy bien. A nivel de 3 cabras recurren al timo, significa tráquea, esófago, callado de la aorta, callado del ácido, escava superior, brachiocefálicos, recurrentes, neumogástrico y timo. Estos se encuentran como componentes de ¿qué mediastino? Superior. Superior. Mediastino La superior. língula es una estructura prolongada como si fuera la lengua de una vaca que se localiza a nivel de los pulmones. ¿Qué pulmón la tiene? ¿En qué lóbulo lo tiene? Izquierdo. Pulmón izquierdo. Izquierdo, lóbulo superior. Muy bien. Es la característica principal de la cara interna de ambos pulmones. El ilio El pulmonar. Detrás del ilio se encuentra un canal retroiliar que es mayor en el lado izquierdo. ¿Es mayor y por qué? Porque el del lado izquierdo es para la aorta descendente. Muy bien, porque es la para aorta descendente y en el lado derecho para quién? La vena ácigos. Ácido. Para la Para vena ácidos. ácidos. Muy bien.
tenemos nosotros que los pulmones son sacos aéreos cónicos que presentan para su estudio una base, un vértice, 3 bordes con media, cara costal, mediastínica, diafragmática, un ligamento pleuro transverso, un ligamento pulmonar o triangular, unas cisuras, unos lóbulos, unos segmentos que son 10 en el lado derecho y 9 en el lado izquierdo. Los lóbulos son 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, 2 cisuras en el lado derecho, una cisura en el lóbulo izquierdo, ¿sí? El pulmón del lado derecho es más corto, es más grueso, más vertical. El pulmón del lado izquierdo es más pesado que el derecho. El No, derecho, el El derecho. derecho es más pesado. Entonces el derecho es el más pesado, más grueso y más vertical, ¿verdad? Y el bronquio derecho es más grueso y más vertical, pero más corto, y es el sitio principal de los cuerpos extraños que un niño puede deglutir en forma accidental, yéndose esta estructura a la vía aérea en vez de la vía digestiva. ¿Es correcto? Sí, doctor. Sí. Es correcto. doctor. Muy bien, es correcto. El diafragma es un órgano importante, es un músculo, mejor dicho. Es el músculo más importante de la respiración. Presenta 3 tipos de fibras. Unas externales, otras costales, otras vertebrales, unas delgaditas, otras amplias y delgadas y otras más posteriores, fuertes y los que van a fijar muy bien a la columna, que son las vertebrales. Este diafragma presenta 3 orificios que cae de derecha a izquierda. La cava está a la derecha en T8, T9. En la línea media está la aorta en T12 y hacia la izquierda encontramos el orificio esofágico donde pasa EVA, que es esófago y vagus. ¿Qué estructuras pasan a nivel del orificio aórtico? ¿Cómo se forma el orificio aórtico? ¿Y a qué nivel vertebral se localiza este orificio? Del orificio. Es el orificio. Ya se callaron los dos. A ver. Dale, Darina. A ver, Darina. Okay. Bueno, es el orificio que se encuentra a la altura de T12 en sentido anterior a la columna. Se va a encontrar en la línea media porque de derecha a izquierda es CAE, o sea, él se encuentra en medio, pero de anterior a posterior es SEA, que se encuentra hasta el final. Entonces, va a ser el más posterior, va a estar entre los espirales del diafragma y va a pasar los esplénicos mayores, que según yo no estoy mal, son del sistema nervioso simpático, que van a estar en relación directa con la aorta. También va a pasar el conducto torácico y la aorta descendente y la vena cebos. Muy bien, excelente. ¿A qué nivel topográfico se localiza? T12. Ok, la aorta presenta para ese estudio 3 partes, una aorta ascendente, un callado de la aorta, una aorta descendente. La aorta descendente va de T4 hasta L4, está dividida en T12 en una porción superior craneal o cefálica, en la parte caudal inferior o caudal que viene siendo la parte abdominal. La parte abdominal, su última arteria es... ¿Ilíaca permitida? ¿Perdón? La sacra media. La sacra media. Ok, la sacra media. Ok, es considerada la arteria de mayor calibre de la hipogástrica. Glúteo superior. Glúteo superior. Es considerada la arteria principal de la irrigación de nuestra pelvis verdadera. La hipogástrica. La hipogástrica. Es la arteria principal del periné. Pudendo. La pudenda interna. Es la arteria principal de mayor calibre de la arteria femoral. Femoral profunda. La femoral profunda, muy bien. Esta femoral profunda nos da una arteria circunfleja interna, circunfleja externa y perforantes, que son 4, para permitir normalmente que esas estructuras pasen por debajo de puentes que va dejando el músculo tercer aductor o aductor mayor. El aductor mayor va a formar la porción profunda de la cara posterior del muslo, y entre el aductor mayor y bíceps, que son los isquiotibiales, ¿qué estructura importante hay? Nervio ciático. Muy bien, el nervio ciático. La región glútea presenta para su estudio 2 planos. Una que es el glúteo mayor, que es el primer plano, y glúteo POC. ¿Qué significa glúteo POC? Glúteo medio, glúteo inferior, pudiendo interno y cuadro femoral. Y obturador. A ver. TP está mal. Vamos a ver, ¿qué significa glúteo POC? Glúteo mediano, glúteo menor. Muy bien. Piriforme. Muy bien. Obturador interno. Muy bien. Cuadrado femoral. Pero muy bien. Bueno, es todo. ¿En el obturador interno existen? Los Gemini superior, Gemini inferior. Perfectísimo, muy bien.
Entonces, a nivel de lo que corresponde a la pierna, tenemos un compartimento anterior, uno lateral, uno dorsal, profundo y superficial. Al lado, el anterior TXXP, en el lateral PP, en el posterior profundo fletiflex y en el posterior superficial soplagen. Si vemos el soplagen, esto va a formar el cuádriceps sural. Y cuando está ausente el plantar delgado, será soga, que es sóleo y gastrocnemios, que son 3 músculos para formar el tríceps sural. ¿Es correcto? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Es la arteria principal del intestino medio. Mesentérica superior. Mesentérica superior. Es la arteria principal del intestino anterior. Tronco celíaco. Tronco Es celíaco. la arteria principal del intestino posterior. Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. ¿Cuántas caras presenta el hígado? 2. Dos. Una Dos. antero-superolateral diafragmática y una postero-inferovisceral. Muy bien. Normalmente el vaso presenta 2 caras, 2 bordes, 2 polos, antero, inferolateral, póstero, superomedial, una cara interna cuya característica principal es la presencia de El ilio Ilio. esplénico. el hilio esplénico, y la cara externa presenta como característica principal Impresiones Las de impresiones de las costillas. impresiones costales. El estómago presenta para su estudio un orificio de entrada, cardias, a la altura de T10 a T11, un orificio de salida píloro, ¿a qué altura? L1. L1. Presenta 2 curvaturas, la menor y la mayor, una a la derecha, otra a la izquierda. ¿Qué vasos se anastomosan en la menor y qué vasos se anastomosan en la mayor? En la menor se anastomosa en la coronaria estomática que viene directamente del tronco celíaco o que se proyecta en sentido superior porque está, o sea, va hacia el orificio esofágico a darnos ramas esofágicas y luego cuando llega a dar ramas gástricas y luego desciende siguiendo la curvatura menor del estómago para encontrarse con la gástrica derecha que viene como rama de la hepática. Entonces ahí se anastomosa en la curvatura menor. Y en la curvatura mayor se anastomosan una rama que viene de la esplénica, que es la gastroepiploica o gastromental izquierda, con la gastromental o gastroepiploica derecha, que viene de la gastroduodenal, que viene de la hepática. Y estos a su vez nos van a dar ramas gástricas y nos van a dar ramas omentales. Más que perfecto. Muy bien, excelente. Como pueden ustedes ver, en nuestro repaso no solamente nos guiamos en una sola parte. Hoy vimos todo de arriba hacia abajo de lo que es cabeza, nos recordamos muchos mnemotécnicos, que espero que ustedes saquen un resumen de los mnemotécnicos de la grabación, que se los pasen a Darina para que normalmente haga esto, que lo comparta con ustedes y que me los envíe por WhatsApp para que yo pueda anexar a los trabajos que amablemente ustedes han hecho y que los han hecho de así excelentes y muy buenos. Todos han tenido una calidad excepcional. Así que de verdad les felicito como magníficos alumnos. Espero que sigamos en la misma forma para esta recta final. Ustedes es una generación que normalmente va a hacer historia junto con algunos compañeros previos que hemos tenido en esos cursos virtuales que nunca creí que fueran tan importantes en el sentido de la transmisión, pero uno se equivoca. Yo soy un ser humano, me equivoqué, lo admito, y siento que ustedes tienen una capacidad excelente que si estuviéramos en forma regular, verán, la desventaja sería pues el montón de fiestas y distractores que normalmente siempre he dicho que el estudiante de medicina adolece de esta parte, verá que si no tiene bien cimentado lo que va a hacer en medicina, sus distractores los pondrán en un nivel inferior a lo que ustedes pudieran tener. Al tener la pandemia ahorita, eso es una ventaja para ustedes porque no hay tantos distractores y ustedes están animados estudiando, ¿verdad? Y demostrando el nivel que tiene cada uno de ustedes, que es un nivel excepcional. Les felicito nuevamente por esa capacidad y por esa entrega que tienen, y al mismo tiempo les exhorto a seguir por el mismo camino. Como siempre, hagan bien las cosas. Ahorita se acerca la Navidad y todos los sentimientos empiezan a emanar de nuestro cuerpo para hacer cosas buenas. Bájense y regalen 5 pesos a una persona que está por allá buscando pets o cosas que ni siquiera piden caridad, y esos 5 pesos que ustedes puedan dar, o 10, no sé, harán una sonrisa en esa persona que les hará sentirse a ustedes lo mejor del mundo, y así vivimos con una serie de satisfacciones que son muy buenas, y crear valores es lo más importante en esta vida. No depende del nivel que nosotros tengamos desde el punto de vista material, que eso es secundario.
O sea, cada quien va a lograr objetivos diferentes, pero lo más importante es sentirse satisfecho con lo que uno hace. Como nuevamente les digo, hagan sus oraciones, estudien mucho, que les den alegría a sus padres y que ustedes sean como son ahorita a todo lo largo de la carrera, que no sea nada más este principio, que no necesiten a un doctor Durán que les esté dale, 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 que ustedes aprendan desde el principio a que no todos los maestros van a tener el mismo perfil, que normalmente a mí sí me interesa verles más adelante con este mismo semblante, con este mismo perfil y con esa misma capacidad de querer ser lo mejor de lo mejor. Así que nosotros tenemos que buscar ser personas que el día de mañana podamos nosotros ayudar a nuestro prójimo con nuestros conocimientos y con nuestra entrega, con nuestra humildad, con nuestra gentileza y ser buenos seres humanos, que es lo que Dios espera de nosotros. Así que muchas bendiciones para ustedes. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con todo esto y nos ponemos de acuerdo para ver si podemos hacer una posadita entre nosotros para que podamos convivir. Y es un lujo para mí decir que tengo un magnífico grupo de alumnos, como lo he dicho con los anteriores. No soy político, soy apolítico, no me gustan las cosas de política. Casi siempre terminamos peleando por las decisiones que cada quien piensa, pero a mí lo más importante es la realidad que vivimos. Y la realidad es que ustedes son un grupo excelente a los cuales yo quiero mucho, los aprecio mucho y sé que ustedes también han tenido un cariño conmigo a lo largo de todo este curso y esperemos tener esta recta final para presentar uno de los mejores exámenes, que es el final que se avecina. Bueno, pues les dejo para que pasen una tarde feliz y el día de mañana continuamos con nuestro curso. Adiós. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por todo, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. ¿Ya para el frente no? No, todavía. Ah. Pero no lo traje. No, sí están acá, pero no tantas porquerías que tengo aquí.